Bienvenidos nuevamente. En la tercera cápsula vamos a ver un poco el esquema de las medidas cautelares. Como ustedes saben y recordarán, en el anterior módulo hemos visto acerca de las etapas del proceso penal de una manera general. Cada especialista va a poder explicar en detalle lo que deben y no deben hacer y obviamente identificar las buenas y las malas prácticas de los funcionarios policiales cuando cumplen sus diligencias de policía judicial. En este sentido, cuando hablábamos de la etapa preliminar, recordando un poco, decíamos que terminaba en dos caminos, la imputación o el rechazo. La imputación justamente es el inicio del proceso y es esta parte donde va a solicitar la representante del Ministerio Público ante el juez cautelar, quien es el contralor de todo el proceso penal, por encima incluso de la fiscal, va a solicitarle se señale una fecha y hora de audiencia cautelar. Esta fecha y hora de audiencia cautelar justamente va a ser fijada para poder decidir si el agresor va a asumir este proceso, este largo proceso, en libertad o privado de libertad. Cuando vemos que las medidas cautelares tienen que ser aplicadas a un determinado procesado, es por tres aspectos fundamentales: para garantizar el desarrollo del proceso, para garantizar la averiguación de la verdad y sobre todo para garantizar la aplicación de la ley. Ninguno de estos tres elementos establecidos en el artículo 221 del procedimiento penal va a poder ser posible si el agresor no está presente. En otras palabras, las medidas cautelares se aplican para garantizar la presencia del procesado durante toda la duración del proceso. En ese sentido, tenemos que ver que la ley 1173 ha generado algunos cambios. Antes, por ejemplo, cuando alguien estaba siendo llevado a una audiencia cautelar, tenía que demostrar que él tenía trabajo, domicilio y familia. Esta situación se ha invertido y ahora se realiza de esta manera solamente bajo carga del Ministerio Público y de la víctima. ¿Qué quiere decir? Que el procesado puede decir que trabaja en determinado lugar, que el procesado tiene determinada familia o que vive en determinado lugar, y quien debe verificar estos aspectos es justamente el funcionario policial promovido por la fiscal o por la víctima. Lo que quiere decir que el rol del funcionario policial asume otro protagonismo distinto. No solamente se trata de decir yo trabajo en la fábrica Manaco, tendrá que el funcionario policial ir a la fábrica Manaco, verificar con recursos humanos si esto es cierto, hace qué tiempo, y hacer un informe al respecto. Lo mismo ocurre cuando él dice que vive en determinado domicilio, se tendrá que ir a verificar si esto es cierto, si existe esa dirección y si se puede obviamente llegar a este espacio, porque muchas veces las direcciones son ambiguas. Es importante también referir de que para aplicar cualquiera de las medidas de carácter personal, es decir, medidas cautelares, es decir, ya sea la detención preventiva, que es la excepción, o las medidas de carácter personal, que son distintas, presentación, fianza juratoria, arraigo, entre otros, se tiene que cumplir con dos requisitos importantes. Primero, la probabilidad de autoría. No se trata de llevar a una persona a una audiencia cautelar sin demostrarle que hay suficientes elementos indiciarios, los que les decía, que demuestran una probabilidad de autoría y que hay un hecho punible que investigar. Y segundo, que este imputado va a poder darse a la fuga o va a obstaculizar el proceso estando en libertad. Es así de que es sumamente importante que el funcionario policial pueda entender que los riesgos procesales de fuga son las previstas en el artículo 234 y los riesgos de obstaculización las previstas en el artículo 235. El rol del funcionario policial cuando esto ocurre es relevante. Por ejemplo, el numeral 4 del artículo 234 que vemos transcrito aquí dice: el comportamiento del imputado en la medida que no quiera someterse al proceso. Si ese imputado ha hecho resistencia, si se estaba dando la fuga, si ese imputado, a pesar de tener medidas de protección, las estaba incumpliendo, el policía tiene que informar para que justamente el Ministerio Público o la víctima presenten estos informes, estas pruebas ante el juez y le digan: señor juez, este riesgo numeral 4 concurre. Es una especie simbólica de un candado que se cierra y hace más viable la detención preventiva u otras medidas de carácter personal. Pero si no acreditamos ninguno de estos riesgos del 234 ni los riesgos del 235, que son riesgos de fuga y de obstaculización,
él puede quedar en libertad in limine. Quiere decir que nadie puede privarle de su libertad ni restringirle de alguna manera su libertad de locomoción. El solo hecho, por ejemplo, lo decíamos en la pirámide, en la punta necesariamente vamos a configurar varios riesgos de aquí y otros de aquí para poder lograr una detención preventiva. En casos de violencia a las mujeres es posible que tan solo logremos configurar el numeral 7, que dice peligro efectivo para la sociedad o para la víctima. Por supuesto que un agresor de violencia es un peligro para la víctima estando en libertad, que va a influir sobre ella, que puede volver a repetir hechos de violencia. Pero para esto se va a necesitar un abordaje psicológico que establezca el SLIM, por ejemplo, que esta víctima tiene vulnerabilidad, tiene dependencia económica, que esta víctima está sometida por el agresor e incluso que esta víctima está siendo manipulada y quiere minimizar su caso, o que tiene temor a las represalias o que finalmente esta víctima tiene ansiedad, tiene depresión, tiene afectación psicológica. Cualquiera de estos elementos nos van a demostrar que el agresor es un riesgo para la víctima. Pero todos los demás elementos normalmente es el funcionario policial quien puede respaldarlos cuando existen, cuando se presenta una determinada circunstancia. Lo mismo ocurre cuando nos van a configurar el numeral 2 del artículo 235, que es la influencia en testigos, partícipes del hecho, peritos, etc. Nos vamos a dar cuenta que una principal testigo es la víctima, la propia víctima. Es así de que también hay otros como los hijos, que son testigos, o los vecinos o familiares que fácilmente pueden ser influenciados estando en libertad del procesado. Estos elementos del 234 y 235 tienen que ser respaldados documentalmente. No es suficiente con ir a la audiencia y decirlo, puede o podría, sino lo que es importante es demostrar cómo y por qué puede influir en testigos, por qué es peligro para la víctima, por qué hay ese comportamiento reticente, etc. Justamente hablando del 1, del 234, van a poder ustedes presentar sus informes si realmente existe esa dirección, hablando del domicilio, si realmente había estado trabajando o no en este determinado lugar que él señala como su fuente laboral. Ahora, vamos a darnos cuenta que ya hay un tercer requisito cuando procede la detención preventiva. Y justamente el tercer requisito, habíamos dicho, el primero, probabilidad de autoría, el segundo, que pueda darse, haya riesgo de fuga o de obstaculización, y cuando pedimos la detención preventiva es tan solamente el plazo. No hay un mínimo y sí hay un máximo con la ley 1173 de 6 meses. Es decir, que el juez máximo va a disponer su detención preventiva en los casos de la punta de la pirámide por el tiempo de 6 meses. Tiempo en el cual es importante que el funcionario promueva todos los actos investigativos necesarios y recabe toda la información necesaria. ¿Para qué? Para que el fiscal acuse antes que se termine esos 6 meses. De no hacerlo, la ley 1173 establece que se deba dar libertad al cumplimiento de los 6 meses. Sí se puede ampliar, pero lamentablemente es mucha exigencia de parte de la justicia para ampliar esta detención, por lo cual actualmente la regla es que si se cumple los 6 meses y el procesado no está acusado, entonces le tendrían que favorecer con esto que establece el artículo 239. Entonces, nos vamos a dar cuenta finalmente, ya para ir concluyendo, de que el rol del policía en la aplicación de medidas cautelares es fundamental y es algo que también se debe estar pendiente, porque no solamente es para la audiencia cautelar. Si más adelante, después de haber sido cautelado, de haberle dado medidas sustitutivas, que antes se llamaban así, medidas de carácter personal, él incurre y configura alguno de estos riesgos de fuga o de obstaculización, se debe presentar ese nuevo elemento al Ministerio Público y avisar a la víctima para que podamos revertir incluso ese beneficio. Si él está tan solo con ir a presentarse, a firmar una vez por semana, pero comete algún error y obviamente configura algún nuevo riesgo, como víctimas, podemos pedir otra audiencia para finalmente agravar su situación y mandarlo a detención preventiva. Lo que quiere decir que el investigador, en resumidas cuentas, por una parte va a cuidar el proceso y por otra parte va a estar pendiente de todo lo que surja para las medidas cautelares. Muchas gracias.